Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos una vez más al canal. Si sos nuevo por acá, te doy la bienvenida. Te invito a que te quedes y seas parte de esta comunidad que está creciendo un montón. Hoy me ven en el jardín porque tengo acá macetas y unas plantitas que quiero salvar para poner en la entrada de mi casa. El otro día fui a Walmart y compré esta plantita en clearance. Estaba a $5. Originalmente valía casi 9. Es un geranio. La verdad no sé por qué estaba en descuento. Te aseguro que debe ser porque tenía algunas hojas así como medias amarillas. Lo que quiero hacer es pasarla a esta maceta que tengo acá para poder pasarla a esta otra y decorar la entrada de mi casa. Así que compré esta y compré esta otra que es mucho más grande, que también estaba en clearance. De 17 la pagué 10. Debe ser exactamente por lo mismo porque tiene hojas amarillas y tiene algunas flores secas. Pero vamos a darle un poquito de amor a estas plantitas y las voy a trasplantar. Esta maceta no tiene agujeritos, así que no creo que la pueda poner en esta. Estoy pensando si tengo alguna maceta un poco más grande. Me quedaría bien en esta, pero esta la necesito para la otra. Bueno, ya vamos a ver qué hago con esta. Y después tengo esta, que se acuerdan que me la había regalado mi amiga Flor cuando vino la primera vez a casa, pero no sé qué le pasó muy bien. Como que la tierra está chicharrada y la planta se quedó sin hojitas. Así que lo que quiero hacer es también trasplantarla porque he averiguado que estas plantitas, si las pones en tierra, como que se agrandan. Así que lo que voy a hacer es trasplantarla a esta macetita que tengo y ponerla en esta, ¿se acuerdan la naranja? La voy a poner también afuera en la entrada. Así que bueno, lo que vamos a hacer es un poco de jardinería acá. Voy a traer la bolsa que tengo de tierra, también compré esta bolsa gigantesca de tierra. Compré esta bolsa gigante de tierra y lo que quiero hacer es primero trasplantar esta, que ya sé que la voy a poner acá. Esta le voy a cortar estas ramitas secas y las hojas amarillas, pero de momento no la voy a trasplantar porque no tengo maceta tan grande. Pensé que tenía, pero no tengo, así que voy a tener que comprar. Bueno, lo que estoy haciendo con esta, básicamente es que le voy a sacar las hojas estas secas que tiene, que prácticamente se desprenden solas, y las que no las voy a cortar. En algunas igual, no son muchas las que tiene secas. Muy bien. Siempre que las plantas tengan hojitas así medias secas, hay que sacárselas para darle fuerza a la planta. Eso es lo que hice. Y además de eso, también no hay que pasarse con el agua. Seguramente esta la regaron de más y por eso se les pusieron amarillas las hojas. Acá tiene algunas otras que están medias, pero no sé si sacárselas estas todavía. Bueno, lo que voy a hacer ahora es abrir mi bolsa de tierra. Esta me hace acordar de la tierra que hice de la huerta. ¿Se acuerdan? Y tengo una de estas palitas. Entonces lo que voy a hacer es... Ya saben lo que hago. Truco. Esperen, ya ven. Ahí vuelvo. Vieron que las macetas acá abajo tienen agujeritos. Muchos por lo general le ponen piedritas. Yo no tengo. O algunas redecitas para que la tierra no se caiga. ¿Saben? Yo que utilizo servilletas de papel. Le pongo la servilleta de papel en el fondo. Se la doblo así. La pongo en el fondo. Esto cuando se moja deja pasar el agua. Entonces, pero no se me cae la tierra. Entonces lo que voy a hacer simplemente es empezar a rellenar con esta tierra que es bastante sueltita y tiene fertilizante. Esto es importante. Cuando cambian las plantas de maceta, que la tierra sea una buena tierra para darle fuerza a la planta. Siempre las plantas cuando uno las cambia de maceta como que se estresan. Y esta pobrecita necesita urgente un cambio de maceta. Miren las raíces. ¿Lo ven? Así que lo que hice ahí es poner la tierra en el fondo. Pongo la plantita. Y esta no le saco, como que no le desarmo la tierra porque tiene todas las raíces ahí. Entonces, ahora lo que voy a hacer es simplemente rellenar todos los agujeritos que me quedan con esta tierra nueva que está fertilizada. Y siempre traten de que la plantita le quede
como cubierta bien de tierra. Yo lo que hago es la parte de arriba, es desarmarla un poquito para ponerle tierra nueva. Las raíces están más abajo. Y van a ver que estas plantas son muy nobles también y son muy resistentes. Así que van a ver que se ponen, al principio les cuesta, porque como todas las plantas cuando las cambias de maceta se estresan un poco hasta que se acostumbran a su nueva maceta, a la tierra y demás. Así que bueno, esta tiene como unas pelotitas amarillas, que supongo que deben ser como el fertilizante. Esta tierra la compré a propósito, quería que sea una tierra abonada para que las plantas tengan lo que les falta, ¿sí? Porque estas estaban un poquito como tristes cuando las compré. Así que bueno, ahí está. La cambiamos de maceta, pobrecita, que necesitaba espacio. Y ahora le estoy agregando la tierra, toda hasta cubrir muy bien. Y yo lo que hago un poquito es presionar la tierra para que sea así. Y así me quedó mi primer plantita trasplantada. La voy a poner en la maceta y ya quedó divina. Así que ahora lo que voy a hacer es más tarde regarla. Miren que tiene un montón de florcitas nuevas. Entonces esto ya con el corte de hojas que le hice, más el adicional de la tierra fortificada, más el cambio de maceta, esta plantita yo creo que se va a poner muy bien. Igual, bueno, obviamente hay que dejarla un tiempito que se asiente, pero ya está sacando florcitas nuevas. Muy bien, la voy a dejar por ahí esta. Me voy a traer la más grande. Y esta es la que necesita un poquito más de amor. Tiene las raíces para afuera, esta sí. Me gustaría hacer unos agujeros a esa maceta, pero la verdad les digo, no sé dónde está la agujereadora, así que por ahora no lo voy a hacer. Bueno, lo que estoy haciendo acá es cortarle todas estas ramitas de flores secas, porque esto también le saca fuerza a la planta. Yo se las corto todas, porque estas igualmente se van a secar y se van a caer, entonces para evitarle tanto trabajo a la planta, lo hago antes yo y listo. Las que ya están secas o ya que no tienen más flores lindas, digamos como estas, ya se las corto. Las que ya están secas, algunas se caen solas. Esta está rota, así que ya la saco también. Y acá hay otra que también se la voy a cortar. Traten de cortarla lo más cerca del palito posible, del palito principal, digamos. Y ahora le voy a cortar todas las hojas estas amarillas que tiene acá atrás, porque esto también le saca fuerza a la planta. Así que eso es lo que voy a hacer. La voy a limpiar muy bien. Le voy a sacar todas estas hojas amarillas que, como les decía, le sacan fuerza a la planta. Y vamos a tratar de rescatarla, porque para mí se pasaron de agua con esto. Por eso tiene las hojas así amarillas. Así que estas hojas no se pueden rescatar. Una vez que están amarillas. Pero sí podemos ayudar a la planta a que no trabaje extra por hojas que ya sabemos que están feas o que no se van a recuperar, porque ellas están pasadas de agua. Así que bueno, estoy revisando todo por adentro también. Así que las voy a sacar también, esas que no necesitamos. Hay algunas que están como amarillas, pero no del todo. Entonces hay algunas que están un poquito amarillas que las voy a dejar. Pero las que veo que están muy tristes, las saco. Y también los palitos que veo que están secos, o flores o ramitas, también los saco para que la planta no trabaje extra. Eso es importante. Que la planta no trabaje extra por partes que ella no necesita o que se van a secar. Estas plantas se llaman geranios. Son plantas de todo el año. ¿Ven? Y dice acá que tienen que tener 6 o más horas de sol, que tiene que estar bien drenado el suelo,
y hay que protegerlas del frío y que florecen durante toda la primavera y el verano. Son plantas que sobreviven por más de que haya que cubrirlas del frío porque se secan, si es verdad, pero en Argentina están estas y tienen unos colores hermosos. Hay de todos colores. Yo compré esta que es como un fucsia y esta como un rosa oscuro, y esa que es como, no, esta es más un fucsia y esta es un rosa chicle, no sé. Me encantaron. Había de color rojo también. Después yo creo que voy a ir a comprar, tengo que comprar una maceta para esta planta, así que seguramente que compre alguna otra y la rescatemos también, porque estas plantas las pensé para poner en la entrada de mi casa. Así que bueno, acá le saqué todas las hojitas medio feas, ahora las reviso por adentro que también hagan unas hojitas secas y ya la planta va a tener mucha más fuerza para seguir creciendo. Miren, acá tiene otra amarilla, se la voy a sacar también. Y lo que voy a hacer, ¿saben qué? Es agregarle acá, podría separarlas, hasta incluso esta planta es enorme, la podría separar y hacer distintas plantitas, pero no lo voy a hacer ahora. Solo lo que voy a hacer es agregarle un poco de tierra buena, con fertilizante, para cuando la riegue le empiece a dar nutrientes a la planta. Esto es importante cuando ustedes tienen sus plantitas en casa, que por más de que no las cambien de maceta, es importante que le vayan agregando tierra, porque no todas las plantas necesitan que las cambien de maceta, ¿vieron? Pero sí es muy importante que le agreguen tierra arriba, porque uno cuando las va regando, la tierra se va yendo con el agua, entonces es importante que le agreguen tierra extra arriba, y la tierra tiene que estar abonada, porque imagínense que cuando ustedes la riegan, la planta saca su alimento, digamos, del agua y además del sol. Todos sabemos cómo trabajan las plantas, pero cuando le agregamos tierra abonada, le damos fuerza o comida extra a la planta para que saquen más flores. En el caso de esta que tienen flores, las plantas que tienen flores trabajan más, entonces es importante que ustedes le pongan buena tierra. Así que yo le voy a agregar esta tierra abonada y con un poco de fertilizante, porque como no la voy a cambiar completa de maceta aún, porque no tengo una maceta tan grande, quiero que por lo menos ahora que la riego, la planta tenga comida extra. Así que bueno, chicos, así quedó mi plantita. Yo creo que ya con esto, más la tierra extra que le estoy agregando acá arriba, va a andar mucho mejor. Después ya la voy a tratar de cambiar de maceta. Voy a comprar algunas otras porque me gusta mucho tener flores para decorar. Siento que las plantas hacen una diferencia enorme y también ayudamos a los bichitos, porque ustedes saben que si queremos que haya más flores, los bichitos las polinizan y nos ayudan también a eso, y a que la planta siga sacando flores. Así que bueno, así quedó mi planta. Van a ver que ahora después cuando la riegue va a quedar divina. La voy a poner en esta maceta, pero lo que quiero hacer primero es darle un poquito de altura, porque siento que esta maceta es un poco profunda. Ya está. Y de paso cuando la riegue va a caer el agua. Bueno, y la última que me queda, que quiero ver si sobrevive, es esta. Esta maceta no tiene agujeritos, pero se los voy a hacer porque es re fácil. Tengo mi tijera acá y lo único que voy a hacer es esto. Y los agujeritos se hacen. Fíjense si compran macetas, si no tienen los agujeritos y tienen estos pedacitos así que ya están premarcados, tranquilamente las pueden trasplantar ahí. Así que lo que voy a hacer es lo mismo, voy a poner servilleta. Esta planta obviamente queda enorme acá, entonces lo que voy a hacer es tener que poner más tierra. Pero bueno, de eso se trata. Tengo bastante tierra en la bolsa, así que estamos bien. Después voy a ir a Walmart de nuevo y voy a comprar un par de plantitas más para... Miren, encima está durísima esta tierra. No sé esta plantita si realmente sobrevivirá. Pero bueno, vamos a tratar de salvarla.
Esta es como una especie de planta del dinero, de algo así. No sé, como la planta de la moneda, no. Pero sé que es de la prosperidad o algo así, por lo que decía en el papelito, no sé si será verdad. Bueno, voy a sacar la verdad toda esta tierra porque está feísima. Le voy a dejar esto porque si no, no sé. Y le voy a agregar toda tierra alrededor. No sé si me llegarán a ver algo lo que estoy haciendo, pero ahora se los muestro. Quiero que no me quede tan descentrada la planta, pero le saqué más tierra de un lado que del otro. Así que voy a agregarle algo más tierra. No me imaginé tampoco que la tierra que tenía está tan compacta y tan seca. Así que ahora le voy a agregar agua a las 2, a las 3. Voy a poner las plantitas en la parte de adelante. Vamos a regar primero. Esto. Dice que a los geranios, dice que la tierra le gusta que no se empape, sino que sea como si fuera una lluvia. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Y esta la voy a mojar bien, pero tampoco la voy a empapar porque no creo que se pudra. Ahí está. Bueno, muy bien. Y ahora lo que voy a hacer es esto meterlo adentro. Tenía un par de macetas más, pero no las voy a necesitar. Así que bueno, así quedaron mis florcitas y mi plantita, a ver si esta sobrevive. Las vamos a regar ahora y las vamos a poner adentro. ¿Qué les parece? Bueno, y así quedaron. Miren qué hermosas que quedaron. Esta, esperemos que sobreviva. Y después tengo esta, que miren las flores. Esta igual ramita ya, algunas flores están, ven como sequitas, pero hay otras que están recién saliendo. Y acá tenemos la otra, que está llena de florcitas nuevas. Así que las voy a dejar, ¿saben qué? Un rato acá que les da el sol, como para que se aclimaten, y después las voy a pasar para adelante. ¿Saben qué? Cambié de opinión. Voy a redecorar el patio, porque son 10. Ya había puesto estas lucecitas ahí, pero como ven, no me gusta para nada, así que vamos a decorar. También tengo que comprar un canasto grande, un tupper, para ponerle todos los chicos de afuera, porque los tengo lejos y no estoy segura que es una buena idea poner junto a agua. Así que yo creo que eventualmente voy a tener que comprar otra cosa para poner ahí. La tierra esta la voy a dejar ahí por ahora, porque sí. Acá tengo estos farolitos. ¿Saben qué? Tengo que cortar el pasto también. También lo podríamos hacer, ¿qué les parece? Esto que tengo acá es una pileta para los chicos. Pero bueno, ya no la voy a armar. Así que creo que la voy a guardar adentro porque se va a arruinar. Lo mismo, estas gomas que pongo abajo para la pileta, también se pinche. Y tengo esta mesa con sillitas, ¿se acuerdan? Así que la voy a poner así. Como para sentarme acá con los chicos a tomar unos mates mientras los veo. Tengo ahí un farolito y ahí tengo otro. Y creo que las plantas, es que eso no me gusta para nada. Esto no, de los juguetes acá no me gusta. Pero bueno, voy a hacer. La maceta esta la voy a poner acá. Lo bueno es que estas no pesan mucho. La voy a poner acá de momento. Voy a sacar el agua extra porque no quiero tampoco que se llene de humedad. La planta esta no me gusta mucho, gracias por ver. Ah, no, me encanta cómo quedó acá, ¿eh? No, me parece que voy a comprar otras. Macetas tengo, así que voy a necesitar macetas. Pero voy a comprar otras plantas para
Tengo que comprar también acá un felpudo para esta parte. Ahora tengo una toalla vieja para cuando los chicos juegan con agua y que se limpien los pies. Sobre todo cuando juegan con esta tabla. Pero tengo que comprar un felpudo en realidad. Y esa la voy a dejar acá porque está saliendo el sol y a Mateo le gusta jugar. Y acá tengo un tachito con tizas que también lo usan para pintar acá. Así que bueno. Ahí. Y tengo este autito que me lo regaló una amiga el fin de semana. Así que lo tiene ahí, Mateo lo usa también. Me gustaría comprar o conseguir así unas hamacas. Esta macetita la voy a tirar porque no es muy buena, muy blandita. Así que la voy a tirar esta. Pero bueno, un poco más acomodado quedó. Me gustaría poner acá otra plantita. A ver, espera. ¿Cómo quedaría una plantita así afuera? Yo creo que quedaría muy bien. Creo que voy a comprar alguna otra plantita. Y después ahí tengo ese base de sombrilla, pero tengo que comprar una sombrilla también. Porque ahora le estoy poniendo una sombrilla chiquita a los chicos, pero no es suficiente. Agarra mi mate, lo voy a dejar acá. ¿Qué les parece? Ay, esto me da paz. ¿Saben qué? Voy a cortar el pasto, que no me gusta, está muy largo. Después Jero va a tener que venir con la bordeadora, porque yo la bordeadora no la utilizo. Pero bueno, ¿les gustó? Miren cómo quedaron mis plantas. Ay, bueno, acá tengo la cortadora de pasto. Lo que tengo que hacer es armarla. Esta es recontra pisada. ¿Me ven ahí? No hay nada. Me voy a poner más allá. Total, tengo que ir a cortar. Ahí me ven. Tengo que ponerle esto. No sé si me llegan a ver, pero bueno. Ahora me seguirán viendo hacer esto. Ahí está. Bueno, yo siempre hago lo mismo. Empiezo... Voy a bajar un poco. Empiezo por ese sector y después sigo. Así que ya me verán. Miren. La diferencia entre uno y el otro. Voy a mover esta mesa para poder cortar. Bueno, así quedó el pasto. Me falta solamente pasarle a los bordes con bordeadora, pero bueno, eso yo no lo sé hacer. Pero bueno, quedó muy bien.
Acá limpié un poco, le puse agua a Mateo para la tablita esta de agua, le gusta jugar, y ahí ya le puse su autito, y acá me quedo así, enjuagué un poco la mesa, ignoren el trípode, y ahora voy a poner eso ahí de nuevo, y voy a guardar todas las cosas así, no me queda todo este lío, la escoba secando, pero bueno, así quedó.